pasar, es un poco más difícil porque ahí está siempre actuando la gravedad. Podría llegar a pasar, no me resulta tan evidente, pero podría llegar a pasar. Que sea ese. Pero efectos, si se ponen a pensar, les va a pasar mil veces que están yendo en un auto, en un micro, y todo empieza a vibrar. Bueno, cuando van en un avión también, todo empieza a vibrar en forma más evidente. Eso tiene que ver con que están cerca de una resonancia. Y después como les decía, cuando estudian la materia, cuando ustedes quieren estudiar la materia, es fundamental el efecto de las resonancias, porque ustedes tiran radiación con determinada frecuencia para ver que el sistema no responde, o sea, la respuesta del sistema es baja, van cambiando la frecuencia de la perturbación, ¿sí? O sea, la van tirando con otra radiación, y hay una radiación específica para el cual, puff, se forma el pico de la resonancia. ¿Ok? En la vida diaria lo van a ver asociado más que todo a vibraciones mecánicas, y a eso que yo les digo, sintonizar una frecuencia es cuando hay muchas frecuencias, yo determinado, en alguna manera tengo que hacer una sintonía, que es, en ese caso lo que yo muevo es la frecuencia característica de mi sistema para justo detectar la frecuencia externa. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no hay preguntas sobre esto, vamos a hacer una pausa, porque vamos a cambiar de tema ahora. Son las 11:15, retomamos 11:35, ¿ok? Buenísimo, profe. Listo. Profe, disculpe, eso me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Sí está ahí? Dime, sí. Sí, gracias. Sí, Para seguir con lo de los ejemplos de esto, o sea, este es sí. como uno un poco más, no sé, jalado de los pelos, pero eso podría ser también como, por ejemplo, un soprano que puede romper una copa cantando. Sí, también ahí hay un efecto de resonancia, porque el sonido es una onda de presión. Lo van a ver, creo, en algún lado lo van a ver. Es una onda de presión. Entonces, la onda de presión tiene una amplitud y tiene una frecuencia que tiene que ver, la frecuencia tiene que ver con la nota. Entonces, Ok, si el sistema mecánico, que en este caso sería la copa, tiene una frecuencia característica parecida a la frecuencia del sonido, entonces la copa iba a vibrar más, y si la copa no es lo suficientemente fuerte, o sea, si la vibración entonces la copa vibra, ¿sí? Y si pasa el límite elástico, se rompe, clac, hace crack y se rompe. ¿Sí? ok, O sea, puede ser por eso que la rompes, porque estás en una resonancia, pero también ten en cuenta que podés romper por sonido o también por radiación electromagnética algo, porque es muy fuerte la amplitud, ¿entendés? No, sí, no por una resonancia, o sea, porque también podés aumentar la respuesta o sea, ahí vimos, dejando la amplitud fija, cómo varía con la frecuencia, ¿ok? claro, Pero obviamente, también si aumentás la amplitud, también aumenta la respuesta. Eso no es tan raro. O sea, si vos escuchás música y pones 300 parlantes al máximo volumen, se te va a romper el tímpano, no por un problema de resonancia, sino por un problema de que le estás mandando una amplitud grandísima, ¿ok? sí, ¿Ok? El sí, ejemplo ok, ese de la copa, vos lo verías, una persona siempre cantando el mismo volumen,
cambiando la nota. Sí, ¿Ok? cambiando la frecuencia. Claro, si cuando cambia la nota se rompe la copa, es porque es un efecto de resonancia. ¿Ok? Ok, sí, perfecto. Gracias. Esa sería la idea. Bien. Bueno, nos encontramos a 35.
Bueno, acá estamos de nuevo. Les muestro un video que subí recién. ¿Pueden ver en la presentación? Sí, se ve, profe. Acá, este es el ejemplo del puente del Millennium, que es un puente muy bonito que se construyó en Londres para ser inaugurado en el año 2000. Fue toda una gran renovación que hubo en Londres en esa época, y se hizo este puente por un arquitecto ultra famoso, y tuvo el problema de este que les decía de la resonancia, que bueno, todos los puentes están pensados para resistir el movimiento, pero a veces los cálculos se hacen mal o hay un factor inesperado, y este es un ejemplo de un sistema mecánico en resonancia cuando no debería estarlo, ¿no? Miren, porque, o como yo les decía, el efecto de resonancia es como una fuerza que en amplitud es pequeña puede producir un efecto grande, si justo las frecuencias características son tales que coinciden con las frecuencias de los factores externos. Este es el famoso puente. Que obviamente la idea era que no oscilara de esa manera, porque es exagerado, y es una combinación del efecto del viento, como fuerza impulsora, y también de la misma caminata de la gente, ¿no? Que actúa como un agente externo. Y bueno, lo tuvieron que cerrar a los 2 días, y tardaron como 2 años en reabrirlo. Esa es la construcción original. Que si bien no presentaba peligro de vida, era un poco incómodo como puente. Y bueno, ahí fue cerrado por 2 años y finalmente se reabrió en febrero del 2002. Y este es el puente ahora, que obviamente... Profe, Sí, como comentario nada más, a mí me sí, habían mostrado otro video de también un puente sí. que era el mismo efecto, pero alevoso al punto que el puente flameaba como una Sí, bandera y se terminó derrumbando. Está en blanco y negro el video, debe ser sí, es un hace un par de puente, años. se llama el puente de Taklama o algo así, que está también en muchos ejemplos de física. Lo que pasa es que ahí hay por eso no lo elegí. Sí, es mucho más monstruoso el efecto ese. No lo mostré porque ahí hay discusiones si realmente fue un efecto de resonancia o fue otro problema estructural. Y yo como ingeniero no soy, la verdad que no me quería meter en la discusión. Hay como una cierta controversia ahí, si solamente fue un efecto de resonancia o hubo efectos adicionales de construcción, lo que hicieron que el puente empezara a temblar como loco. Sí, es muy impresionante. Es un puente, es un video del año 1940. Después les doy el link para que lo miren. Pero es medio controversial para saber si fue exactamente un efecto de resonancia. No me acuerdo exactamente el nombre del puente, pero empieza con T, Tacloma, Taclahoma o algo por el estilo. Después se los busco y se los paso. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes van a hacer en la práctica, en la práctica no hay problemas de resonancia, pero a mí me pareció importante que ustedes vieran esto, porque me parece un concepto muy, muy importante. Eh, Oscilaciones es un tema que es infinito, y lo van a seguir viendo después cuando vean Física 2. eh, y también me imagino que en varias partes
la química, los problemas se pueden complicar de varias maneras, o sea, pueden preguntarse qué pasa cuando tienen varios osciladores, por ejemplo, varias masas unidas con resortes, un sistema eh, eh, más complicado, porque ya son varios cuerpos, pero todos unidos por fuerzas elásticas. ¿Cuáles son las frecuencias características en ese caso de un problema donde hay varias masas y varios resortes? Esos se llaman modos normales de vibración. ¿eh? Eh, es un tema que es bastante importante, caracterizar los modos normales de vibración de un sistema. Y bueno, y lo van a volver a ver de alguna manera cuando estudien sistemas eléctricos, y también cuando estudien ondas. Por ahora, digamos, por un momento, y vamos a empezar a discutir otro tema, que es un tema muy importante, que es el tema de trabajo y energía. Déjenme buscar la nueva transparencia. ¿Es esta? No, este es. Esperen que... Hoy nos manda la guía de movimiento oscilatorio. Hoy les voy a mandar el resumen sí. O sea, Sí, sí, las filminas, digamos. sí, las filminas. Sí. Porque ahora cambiamos a otro tema. Ustedes supuestamente mañana van a ver movimiento oscilatorio, ¿no? ¿O empiezan hoy en la práctica? Mañana, creo. Claro, mañana empieza el movimiento oscilatorio en la práctica. La práctica es corta porque tiene menos temas de lo que vimos en la teoría. Vamos a ver, entonces, es esto lo que quiero compartir. Sí, acá estamos. Bueno, vamos a empezar a hablar de otro tema ahora, que también es un tema de mecánica, que es un tema importante porque nos va a llevar al concepto de energía, ¿okay? Que es un tema fundamental en física, porque bueno, ahora lo vamos a discutir en el marco de la mecánica clásica, pero el concepto de energía es un tema que sobrevive a todas las revoluciones de la física, y es un tema que va a reaparecer en todas las versiones de la física, relativista, cuántica, siempre vamos a hablar de energía, que es uno de los grandes conceptos de la física. Entonces vamos a ver ahora el concepto de trabajo y energía a nivel de lo que es la física clásica. El concepto de trabajo hace uso de un concepto matemático de vectores, que es el de producto escalar, que ustedes lo deben haber repasado en la práctica 0, lo deben haber visto en el CBC. El producto escalar de dos vectores es una operación que se da entre dos vectores, se puede definir en cualquier dimensión. Acá estamos hablando de dos dimensiones, que es agarrar dos vectores y multiplicar componente a componente, o sea, la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, la componente Z con la componente Z, y sumarlas. Y da un número. El producto escalar, entonces ustedes agarran dos vectores y el resultado es un número que resulta de sumar el producto de las componentes. Por eso se llama escalar. Acuérdense que en física llamamos escalar a los objetos que no son vectores. En realidad es un poco más restringida la definición de escalar, pero bueno, en principio, en el marco de lo que estamos hablando, es para distinguir de lo que es un vector. El producto escalar agarra dos vectores y nos da un número, un escalar. La definición es esta definición se puede extender a cualquier cantidad de dimensiones, pues 25, 3800, es nada más que multiplicar y sumar. Y en tres dimensiones, bueno, también sí, en tres dimensiones, en realidad, sí, en dos también es fácil de demostrar. Se puede demostrar que el producto escalar de dos vectores es igual, además, al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Se puede demostrar que esta cantidad que está acá es igual
a esta cantidad que está Profe, acá. no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Gracias por avisar, si no puede estar hablando. ¿Dónde está? Zoom acá. Ahí está, perdón, y no estoy en modo presentación. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora están viendo la presentación? Sí, ahora sí. Okay. Sí. Perdón, entonces, el producto escalar es tomar dos vectores, cada uno con sus componentes, y multiplicar componente por componente y sumarlas. ¿Ok? Y se puede mostrar que esta cantidad que está acá es igual a esta cantidad que está acá, que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esta cuenta no es muy difícil de hacer. Se puede mostrar que esta cantidad da lo mismo que está acá. De hecho, el producto escalar se usa para definir en forma genérica el ángulo entre dos vectores, pero bueno, no importa. Bueno, yo supongo que saben entonces trabajar con producto escalar. El producto escalar, fíjense que si los dos vectores son paralelos, el coseno del ángulo es 1, entonces es directamente el producto de los módulos. Si los vectores son perpendiculares, el coseno del ángulo es 0 y da 0. Y si son antiparalelos, o sea, si uno apunta a una dirección y el otro apunta a la otra, o sea, el ángulo es pi, el coseno de pi es menos 1 y da negativo. ¿Ok? Y lo demás, en los demás casos intermedios, bueno, habrá que poner el coseno del ángulo que corresponda. Bueno, el producto escalar tiene ciertas propiedades que son fáciles de mostrar, es distributivo. El producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo al cuadrado. Y es lo que decía, que el producto escalar es 0 si, solo si los vectores son perpendiculares o uno de ellos es nulo. Esas son propiedades que ustedes pueden demostrar fácilmente. Entonces, en física, y ahora vamos a ver por qué, es útil definir el concepto de trabajo, y lo vamos a hacer pensando que tenemos una fuerza que actúa sobre un objeto que se desplaza una pequeña cantidad delta R. Delta R es el desplazamiento del objeto, F es la fuerza que actúa sobre el objeto, y vamos a definir lo que sería el diferencial de trabajo, porque estamos pensando en un incremento infinitesimal, como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Fíjense que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores, y en la definición de trabajo interviene el producto escalar, porque no solamente importa el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento, sino también el ángulo relativo entre la fuerza y el desplazamiento. Esa es la definición de trabajo. Después vamos a ver cuál es la relación de esta definición física y científica del trabajo con el concepto de la vida cotidiana que uno tiene del trabajo. Pero, si quieren, en su versión más primitiva de trabajo, imagínense un señor arrastrando un arado. ¿Ok? Trabajando el campo de una manera media primitiva. ¿Ok? Ahí no solamente importa la fuerza que tiene que hacer para arrastrar el arado, sino también la distancia con la que tiene que mover el arado. El concepto de trabajo, entonces, no solamente involucra el concepto de fuerza, sino también el concepto de distancia. Trabajo es esencialmente fuerza por distancia, y en realidad lo que importa es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, que es lo mismo que decir el producto escalar. El trabajo, entonces, es una definición, después vamos a ver por qué es una definición que nos importa, y es
una magnitud derivada, porque, bueno, la fuerza R es una magnitud cuyas dimensiones son fundamentales en el sistema internacional, es el metro. La fuerza es una cantidad que tiene una dimensión derivada, que es el newton, que es metro, es masa, kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado. Así que la definición de trabajo es, las unidades de trabajo son newton por metro, o masa por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y eso se conoce con el nombre de Joule, en honor al señor Joule, que fue un señor que estaba estudiando estas cosas por el 1800. Vamos a ver que trabajo y energía son dos caras de un mismo fenómeno, entonces vamos a ver que Joule también es una medida de energía. Bueno, eso es para un desplazamiento infinitesimal, y lo hacemos infinitesimal, ¿por qué? Porque la fuerza puede ir cambiando a medida que se produce el desplazamiento, o sea, la fuerza puede ir cambiando en el recorrido. Entonces, si yo quiero calcular, vamos a ponernos, por ejemplo, en una dimensión para que sea más fácil. Entonces, el producto escalar tiene una sola componente, porque es la componente, estamos en una dimensión, es fx por diferencial de x. Entonces, el incremento diferencial de trabajo es F diferencial de X, y acá estoy enfatizando que la fuerza puede depender del desplazamiento, o sea, puede depender del punto en el que estamos hablando. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B, lo que tengo que hacer es la integral de la fuerza en el desplazamiento entre el punto de partida y el punto de llegada. Eso es el trabajo de una fuerza. Entre el punto A y el punto B, y está ejemplificado en este gráfico de acá. Si nosotros tenemos la fuerza como función de la coordenada X, y supongamos que la curva es esta, la curva anaranjada, para calcular el trabajo total, tenemos que hacer la integral de f de x diferencial de x, que como ustedes saben, la integral es la integral definida entre dos puntos, no es otra cosa que es el área bajo la curva. Eso se acuerdan del análisis, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Ok, entonces, si ustedes tienen la fuerza como función del desplazamiento, el trabajo va a ser el área bajo la curva. Acá estamos, vamos a ver casos en que el trabajo puede ser positivo o negativo. Eso tiene que ver, el trabajo para ir entre A y B, acá, como la fuerza es positiva y el desplazamiento es positivo, pero si yo quisiera ir de este punto a este punto de acá, el trabajo sería negativo, porque la fuerza tendría un signo y el desplazamiento tendría otro signo. Bueno, vamos a ver ejemplos de trabajo. A ver, por ejemplo, si yo estoy tirando de un objeto sobre una superficie, tengo la fuerza en la que yo estoy tirando, sobre el objeto también actúa el peso y también actúa la normal. Pero notemos que si yo desplazo el objeto en la dirección horizontal, la fuerza peso no está haciendo ningún trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y la normal tampoco está haciendo ningún trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Lo único que hace trabajo es la fuerza con la que yo estoy aplicando, que es, bueno, va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. O sea, puede haber fuerzas, puede haber desplazamientos, pero el trabajo puede ser cero porque el producto escalar es cero. Bueno, este es el principal, este es un teoremita, que es la principal razón por la cual definimos trabajo de esa manera. Esta es una identidad, es un teoremita matemático. Vamos a ir por pasos y vamos a ver lo siguiente. Fíjense, vamos a conseguir un diferencial de trabajo como, por definición, es fuerza escalar diferencial de desplazamiento. Acá voy a usar la segunda ley de Newton y voy a reemplazar
fuerza por masa por aceleración. Entonces el trabajo va a ser masa por aceleración escalar diferencial de R. Ahora voy a hacer un truco, voy a hacer un truco, y en vez de escribir diferencial de R, voy a escribir diferencial de R dividido diferencial de T por diferencial de T, que es lo mismo, porque a un matemático no le gustaría que lo dijera así, pero en realidad estoy dividiendo y multiplicando por el diferencial. Entonces el diferencial de R siempre lo puedo escribir como V por diferencial de T, ¿no? O sea, el diferencial de desplazamiento es la velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Están de acuerdo con eso? El desplazamiento, el diferencial de desplazamiento es V por diferencial de T. Esto ya lo vimos en cinemática. Y ahora voy a escribir a la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, acá tengo que el trabajo es masa por la derivada de V respecto a T, escalar V diferencial de T. ¿Ok? Pero ahí me doy cuenta que a ver, no sé si esto les resulta evidente. ¿Cuánto es la derivada de V cuadrado respecto de T? ¿Eso les resulta evidente o no? Estoy haciendo regla de la academia. Sí, en realidad es la derivada de un producto también, ¿no? A ver si lo puedo hacer. ¿B cuadrado? Sí, porque V cuadrado es V escalar B, ¿no? A ver si lo puedo hacer, si me sale hacerlo. Se puede considerar como una constante con respecto a T. No, no es una constante, depende de T. A ver, lo voy a hacer, téngame paciencia que lo voy a... o sea, en su momento no me di cuenta que para ahí no era tan trivial. A ver si lo puedo hacer. Eh, eh, a ver, voy a hacer... Lo que pasa es que cuando uno está usando PowerPoint y suma al mismo tiempo, ahí está. A ver, lo voy a hacer. La derivada de esto es igual a ver si me voy un poco más arriba. Esto es igual en vez de B cuadrado ahí, vamos a poner perdón, que es un poco... esta es la desventaja de no tener un pizarrón. Y esto es igual a ver. Ahí hago la derivada de un producto. Es esto, ¿no? Esto es lo que les decía. A ver, lo voy a poner en...
La derivada de b cuadrado respecto a t es 2 veces b diferencial de b respecto a t, porque es la derivada de un producto. ¿Ok? O sea, b cuadrado no es otra cosa que b escalar b. Y entonces hago la regla de producto, derivo el primero sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es lo mismo que hacer 2b escalar de b a dt. Entonces, en vez de escribir db a dt por b acá, escribo un medio de la derivada de b cuadrado respecto a t diferencial de t. Y esto es lo mismo que decir que es un medio del diferencial de b cuadrado, donde b cuadrado, se entiende, es el módulo de b cuadrado es esto, es b escalar b. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, me parece, lo repito, por las dudas, lo hago así. Lo hago en cámara lenta. Entonces, esto es nada más que análisis. Estoy usando la definición del trabajo, que es F por diferencial de R. Acá sí uso física. Esto es una definición. Acá ahora uso Newton, masa por aceleración. Acá no hice nada, diferencial de R. Ahora hago una astucia, que es escribir el diferencial de R como B por diferencial de T. ¿Ok? Y reemplazo aceleración por su definición, que es derivada de B respecto a T. Y ahora miro esto fuerte y uso esta propiedad de acá. Ven que acá tengo B diferencial de sobre T. Es lo mismo que pasar el 2 dividiendo de este lado. Entonces me queda un medio de dB cuadrado de T por diferencial de T. Y esto es lo mismo que un medio del diferencial de B cuadrado. ¿Ok? Es decir, el diferencial de omega es lo mismo que el diferencial de K, donde K es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso quiere decir que si yo hago un incremento de trabajo, es un incremento de esta cantidad K, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que le voy a poner nombre y le voy a llamar energía cinética. ¿Ok? Disculpe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo llega a que dW es igual a dK? Porque si dK, perdón. Si K es esto, dK, dK es, como esto es constante, esto no cambia, Okay. Y es, sí, el único que puede cambiar es el B cuadrado. B cuadrado. Ok. Ok, sí. Lo arreglo un poquito, lo achico un poco para que entre. Ahí, ok. ¿Se entiende? Entonces, la maravilla de este teorema es que me dice que el trabajo que yo hago sobre un sistema involucra un cambio en la energía cinética. Acá es un trabajo infinitesimal, es un cambio infinitesimal de la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo, digamos, defino la velocidad cinética precisamente debido a este teorema. Esto es lo que me lleva a definir la energía cinética de esta manera. Cinética, el nombre cinética, tiene que ver con que es una energía que está relacionada con la velocidad de la partícula. La velocidad tiene que ver con el movimiento y cinética quiere decir movimiento. Vamos a ver que hay distintos tipos de energía. Este es un tipo de energía que tiene que ver con el movimiento. Entonces lo que estamos viendo es que cuando yo realizo trabajo sobre un cuerpo, ese trabajo se traduce en un cambio en la energía cinética. Trabajo sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética del sistema. Este teorema es fundamental, así que lo revisan y si ven que no lo entienden o se traban con la demostración,
me lo consulta. Entonces, acá lo vuelvo, perdón, vamos a ponerlo como presentación. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza es igual a la variación de energía cinética. Acá es la primera vez que aparece la palabra energía. Vamos a ver que existen distintos tipos de energía. Bueno, vamos a verlo esto en un ejemplo sencillo. ¿Ok? Vamos a tener un objeto que se desliza sobre un plano horizontal donde actúa una fuerza de roce. Vamos a ver que el objeto, vamos a suponer que el objeto parte de una velocidad inicial, v0, y vamos a demostrar que el trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, vamos a suponer que el objeto se frena, o sea, imagínense que tiene un objeto sobre una superficie con roce, le dan una velocidad inicial y eventualmente el objeto se va a frenar, ¿ok? Va a tener una velocidad nula. O sea, va a cambiar su energía cinética, porque al principio tenía una velocidad y al final no la tenía. También va a haber un trabajo, porque se va a frenar por culpa de la fuerza de roce. Hay un trabajo que es la fuerza de roce, está la fuerza de roce y está el desplazamiento. Entonces, lo que vamos a comprobar en este ejemplo que vale el teorema anterior. Vamos a calcular, por un lado, cuál es la variación de energía cinética. Por otro lado, vamos a calcular cuánto es el trabajo de la fuerza de roce y vamos a ver que son iguales. ¿Ok? Esa es la idea del ejercicio. Entonces, lo hago, digamos, brutamente. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es la fuerza de roce, que es menos, o sea, si ponemos el eje X apuntando hacia la derecha, la fuerza de roce es menos mu por m por g. Mu es la constante de rozamiento. Es igual a masa por aceleración, de donde sacamos que la aceleración es menos mu por g. ¿Ok? Entonces es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces sabemos que en un movimiento uniformemente acelerado la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá la aceleración es menos mu por g por t. Entonces el tiempo que tarda en frenarse es v0 por mu sobre g. Y entonces si yo quiero ver cuál es la distancia que recorrió, la distancia que recorrió, si suponemos que partió del reposo, la distancia que recorrió es v0 por t, t es hasta que se paró, menos un medio, o sea, más un medio por la aceleración, en este caso es menos un medio de mu por g por t cuadrado, donde t es el tiempo en que se paró. Es decir, la distancia que recorrió antes de frenarse es un medio de v0 al cuadrado dividido mu por g. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estos problemas ya lo tendrían que saber. Se entregaron la práctica, ¿no? ¿De dinámica? No. No, entregaron la práctica de cinemática. Igual, hasta ahora esto es cinemática, nada más, porque, bueno, no, acá está en dinámica, pero bueno. Este es el espacio que recorrió el objeto antes de detenerse. ¿Tienen duda con esta parte del problema? ¿O no? No, todo bien. No. Bien. Este es el recorrido que hizo, la distancia que recorrió antes de frenarse. Bueno, y ahora vamos a calcular el trabajo. En este caso, el trabajo es muy sencillo de calcular porque la fuerza es constante, entonces no hay que hacer una integral. Cuando la fuerza es constante, además está en la misma dirección del movimiento, el trabajo es directamente fuerza por distancia. Es el ejemplo más sencillo de cálculo de trabajo. Es una fuerza constante y en una dimensión, entonces no hay que hacer ninguna integral ni nada. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia. La única sutileza es que la fuerza y el desplazamiento tienen signo contrario, entonces va a ser negativo el trabajo, ¿ok?
Entonces, la fuerza es menos mu por m por g, y la distancia es la que calculamos, ¿eh? Y si ustedes hacen ahora el cálculo, van a hacer fuerza, es menos mu por mg, la distancia es la que acabamos de calcular ahí, entonces hacen fuerza por distancia, acá se simplifica, mu con mu se va, g con g se va, y les queda que es menos m por v0 cuadrado sobre 2. Y esto es precisamente el cambio de energía cinética, porque el cambio de energía cinética es la energía cinética final, que es 0, menos la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, acá comprobamos el teorema, porque este teorema que está acá es totalmente genérico, vale siempre para cualquier tipo de fuerza, dependiendo, que dependa o que no dependa de la distancia o no. Eso es genérico. Acá lo hicimos en un ejemplo particular. Vimos que el trabajo realizado, en este caso por la fuerza de fricción, es igual al cambio de energía cinética. ¿Ok? El cambio de energía cinética es la energía cinética final, que es 0, porque en el punto final la partícula está quieta, menos la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea, hemos comprobado en forma explícita este teorema, este teorema es genérico, vale siempre. ¿Okay? Este es un ejemplo en donde hemos comprobado ese teorema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora no. Bueno, fíjense que acá el trabajo de las fuerzas de rozamiento es un trabajo negativo, ¿eh? Y las fuerzas de rozamiento producen una disminución de la energía cinética. El cuerpo empezó con energía cinética y terminó sin energía cinética. Vamos a ver que las fuerzas de rozamiento son fuerzas disipativas. Son fuerzas que hacen que se pierda energía cinética. ¿Ok? Por eso es una fuerza disipativa. Bueno, y por último, vamos a calcular la fuerza hecha por un resorte. Acá el problema es un poquito más difícil porque el resorte, la fuerza va cambiando a medida que se desplaza el objeto. Entonces vamos a tener que hacer una integral. ¿Ok? Entonces, la fuerza en un resorte es menos K por X. Entonces vamos a hacer cuánto trabajo hace el resorte sobre una masa cuando se desplaza desde una posición inicial XY a una posición final XF. Entonces, ahí usamos la definición de trabajo, es siempre la misma, es f de x diferencial de x. Pero acá, bueno, voy a reemplazar f de x por lo que es menos k por x. Acá la saqué de la integral porque es una constante y la puedo sacar. Entonces tengo que hacer la integral de x diferencial de x entre el x inicial y el x final. La integral de x diferencial de x, esta espero que se la acuerden, es una integral sencilla, es x cuadrado sobre 2. Entonces me queda que es menos un medio de k por x al cuadrado sobre 2, que es x, lo tengo que evaluar entre la posición final y la posición inicial, entonces me queda que es menos un medio de k de x final menos x inicial. ¿Ok? Entonces, acá me piden, supongamos que la condición inicial sobre el resorte es que está comprimido, y que queremos saber cuánta fuerza hace el resorte hasta llegar a la posición de equilibrio. Entonces, el X final va a ser 0, la condición inicial va a ser X máximo, o sea, la fuerza que va a hacer el resorte es un medio de K por X al cuadrado máximo sobre 2. O sea, esto sería la amplitud al cuadrado. ¿Ok? Esto es genérico. Acá si además me dicen
que la posición final es 0 y la posición inicial es la amplitud máxima, va a ser un medido de K por la amplitud máxima al cuadrado. ¿Ok? Este es un ejemplo un poquito más difícil que el de la fuerza disipativa, porque la fuerza dependía de la coordenada X. Por eso les decía lo de la integral. O sea, el trabajo hecho por un resorte es un medio de K esencialmente por X al cuadrado. Fíjense que acá también si ustedes largan el resorte desde comprimido, ¿no? Desde esta posición con velocidad nula, ese trabajo que hace el resorte se va a convertir en energía cinética. Y si yo les pregunto, ¿cuánto va a ser la energía cinética del resorte de la masa cuando pasa por el objeto este? Bueno, como ese teorema que yo les demostré vale siempre, la energía cinética va a ser un medio de K por X cuadrado máximo. Y ustedes lo van a tener que comprobar. Ahora creo que se los... Bueno, después se los doy como ejercicio. Bueno. Profe, disculpe. Sí, ¿Puedes regresar al integral otra vez? Decir ¿Cómo? que... Sí, es esa. Decir que x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado es igual a esa distancia al cuadrado, no es decir que la resta de los cuadrados es igual al cuadrado de la resta. No, porque estoy diciendo que... No, no, pero acá yo estoy diciendo, está acá escrito en verde arriba, estoy diciendo, acá estoy hablando del caso particular, estoy hablando de un caso, esto no es genérico, hasta acá es genérico. Okay. Esto es el caso en que vale únicamente cuando la condición inicial es que sea X máximo y la condición final es acá en el 0. Ah, claro, claro. Sí, perdón. Esto se aplica solamente, para que quede más claro, esto se aplica al enunciado que está en verde. ¿Ok? Así queda más claro. Sí. No está bien lo que decís. Sí. ¿Ok? Bien. Bueno, acá les doy algunas, esto está sacado de algunos de estos libros que usamos siempre, para que tengan idea de órdenes de magnitud de energías. Porque de energías vamos a hablar, y ustedes van a hablar toda la vida de energías también, para que tengan idea de órdenes de magnitud. Hasta ahora estamos hablando de energía cinética nada más, así que la Tierra que orbita alrededor del Sol tiene una energía cinética de 2.66 por 10 a la 33 joules. ¿Sí? Una molécula de oxígeno en aire tiene una energía cinética de 6.6 por 10 a la menos 21 joules. O sea, hay 50 órdenes de magnitud de diferencia. Una atleta que corre son 3.500 joules. Hay, después para ahí se los voy a aclarar en la próxima clase, hay otra unidad de energía. Joule es la unidad de energía en el sistema internacional. Hay varias unidades de energía que se usan en la vida cotidiana. Eso en general se da en termodinámica, pero ya que estamos se los voy a dar yo en la próxima clase, que es mañana, ¿no? Sí. Se los voy a agregar, así lo tienen acá también. Hay otras unidades que se agregan en la vida cotidiana. Una muy, muy conocida es la caloría, es una unidad de energía. La energía es una unidad de energía que se define a través de la energía necesaria para calentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, más precisamente desde los 14 hasta los 15 grados centígrados. O sea, ustedes van a ver en termodinámica que hay una relación, de la misma manera que hay una relación entre trabajo y energía, hay una relación entre calor y energía, y entonces
mirado desde el punto de vista del calor, la energía, la unidad más natural de energía es lo que se llama la caloría, que, como ya les dije, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del agua, 1 gramo de agua, 1 grado, de 14 a 15 grados. Obviamente, como es una unidad de energía, es equivalente a medir en Joule. Las calorías, una caloría son 4, ahora no me acuerdo exactamente, 4, no sé cuántos joules, ¿eh? Es una unidad de energía. Si ustedes seguramente si agarran cualquier alimento, como en los alimentos está el valor energético de los alimentos, se usaba mucho la caloría, que en realidad es kilocalorías. Cuando uno decía que la manzana, no sé, tiene 80 calorías, en realidad son 80 kilocalorías, o sea, son 80.000 calorías. Y ahora, como habrán visto, en el packaging es obligatorio usar el sistema internacional, habrán visto que además aparece en Joule. Tienen alguna galletita, algún alfajor cerca, alguna barrita de cereal, algo, un paquete de fideo, cualquier cosa, van a ver el valor energético y lo van a ver en kilocalorías y en kilojoules. ¿Ok? ¿Lo han visto o no? ¿Nunca se toparon? En Joule nunca había visto. Voy a prestar atención ahora. Ustedes nunca hicieron dieta, obviamente, porque son muy jóvenes y todavía no engordaron, pero bueno. Si agarren cualquier objeto comestible y van a ver que está el contenido energético y va a estar expresado en calorías, kilocalorías, porque así se hacía históricamente, y ahora por ley están en Joule, o en kilojoule en realidad, porque es el valor en el sistema internacional. ¿Okay? Y después vamos a ver, creo que en la próxima clase, que hay otra unidad de energía, que es el kilowatt hora. ¿Alguno tiene que pagar facturas de luz? Sí, ¿Sí? ¿Alguno leyó alguna vez una factura de luz? ¿O la pagan ciegamente? lo que hay que pagar nomás. Sí, es lo más importante. Bueno, pero si ustedes agarran una factura de luz, van a ver que dice consumo, y lo que ustedes están consumiendo, o sea, los que si tienen suerte, les da la compañía de electricidad, es energía. ¿Ok? Y se las da en unidades de kilowatt hora. No la expresa en joules. Después vamos a ver por qué la expresa en kilowatt hora y no en joules. Pero bueno, un kilowatt hora es equivalente, tiene una cierta equivalencia en joules. Hay otra unidad de energía que también es muy común, sobre todo a nivel, cuando ustedes estudian química, seguramente cuando estudian los niveles atómicos, que son electronvoltios. Ustedes ya todos cursaron alguna materia de química, me imagino, ¿no? Sí, en inorgánica 1, electrovoltios es la diferencia de potencial. Ujú. Se usa para la diferencia de potencial. No, la diferencia de potencial es en voltios. Electronvoltios es una unidad de energía. ¿Ok? Cuando ustedes dicen, ¿vieron el átomo de hidrógeno? ¿En química ven el átomo de hidrógeno? Claro. Claro. Y el primer nivel, dicen, la energía más, no sé cómo lo dice, yo como no cursé nunca química, bueno, cursé química en el secundario y tenía un profesor que era contador, con lo cual se imaginan lo que sé de química es nulo. Entonces, no sé, y después en la facultad tuve un profesor de química que era un nazi que no nos enseñó nada, así que el conocimiento de química es muy reducido, así que no sé el lenguaje por ahí que usan, pero el átomo de hidrógeno, habrán visto que el electrón se acomoda en niveles de energía, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno,
y el nivel de energía más bajo, el estado fundamental lo llaman en química, ¿o no? El estado fundamental del electrón en el estado más bajo son unos cuantos electronvoltios, no me acuerdo, son 5, 13, no me acuerdo, electronvoltios, ¿ok? Es una medida de energía, y dan las energías de los niveles atómicos en electronvoltios. Porque es la unidad de energía adecuada para la escala atómica. Con esto, ¿qué les quiero decir? Hay distintas unidades de energía. La energía oficial del sistema de unidades es el Joule, pero a veces por las aplicaciones, y como los rangos de energía varían mucho, no es lo mismo estar hablando de energías a nivel planetario, de energías a nivel atómico, de energías a nivel de la vida cotidiana, las unidades que se usan son distintas. Entonces, sobre todo en energía, se usa, ya les digo, la oficial es el Joule. En muchas cosas de química también se usa la caloría, y a nivel atómico se usa el electronvoltio, y a nivel de distribución eléctrica, que es otro lugar donde se usa mucho la energía, se usa el kilowatt hora. ¿Ok? Y en algunas cosas, como muchas cosas de la ingeniería la inventaron los ingleses, en algunos sistemas se usan las medidas imperiales, sobre todo en calefacción, van a ver, ya no sé si todavía se usa, hay una cosa que se llama la BTU, que es la British Thermal Unit, que es una unidad también de energía. Después se las voy a pasar, se las voy a dar, aunque sea para que les quede como referencia, las distintas unidades de energía. ¿Ok? Bueno, les digo, en el átomo de hidrógeno, el electrón, esa es la energía total que tiene, que es una combinación de energía cinética con otra energía que vamos a ver después, que es energía potencial. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a cortar acá, porque la próxima vamos a hablar de energía potencial. Vamos a empezar con energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Pero bueno, le tienen que quedar en la cabeza rondando esto: trabajo, energía cinética, trabajo, energía cinética, trabajo, energía cinética. Y trabajo, energía, física, revolución industrial. Esto fue el gran impulso de la física y la termodinámica en el siglo XVIII, cuando, ustedes lo van a ver cuando vean termodinámica, cuando la gente se dio cuenta que las máquinas pueden hacer trabajo, es decir, fuerza por distancia, desplazamiento de objetos. Hacer que las máquinas hacen lo que nosotros no queremos hacer. Bueno, acá lo estamos viendo, como yo les decía, en la versión más sencilla, que es el de la mecánica clásica, pero vamos a ver que los conceptos de energía sobreviven todas las revoluciones de la física, incluyendo la relatividad y la cuántica. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo, de lo que vimos, de la organización de la materia? ¿Algún Además comentario? ¿cuándo va a pasar la presentación? Esta tarde, no muy tarde. Ok, Corrijo un perfecto. par de cosas y se las paso. ¿Ok? Buenísimo. ¿Listo? Bueno, no sé si Diego ya está o no. Si está, ¿estás, Diego? No. No está. No Entre está. los participantes no está. No. Bueno, entonces vamos a cortar la transmisión y Diego se reconecta después y ustedes también. Normalmente empiezan y cuarto, ¿no? Sí, entre 1:15. Ok. Buenísimo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. luego.